vamos a conversar un ratito con don Edgar, que está con nosotros otra vez para una sección muy bonita que tenemos que se llama Redescubriendo Izcazú. Bueno, los dejo en compañía de don Edgar, que nos trae hoy pues un montón de información súper interesante. José, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio. Hoy vamos a darle continuidad a los temas que venimos manejando hace un par de semanas. El tema de hoy, para hacerlo un poquito más amplio, vamos a hacer la relación entre la conquista española y los pueblos indígenas que habían en ese momento. Aproximadamente estamos hablando de 1560. Vamos a ir dándole una cronología al tema. Siempre nos dicen que a Costa Rica llegó Cristóbal Colón por el Caribe. Resulta que el tema no es así tan simple. Resulta que cuando llegaron en su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la isla que queda en Limón. Esa isla, ellos no pudieron entrar directamente por el Caribe por varias razones. Primero, el clima era muy hostil. O sea, imagínense ustedes donde vienen de una parte más norte del hemisferio, donde ya hay un tipo de clima más establecido, no como el de aquí, que es un clima un poco más fuerte. Entonces también se encontraron con la agresividad de nuestros indígenas de la zona Caribe, y de ahí en adelante ellos siguieron su rumbo prácticamente por el sur, estuvieron en muchas de las islas. Bueno, ellos primero llegaron a Puerto Rico, Cuba, por esos lados. Por eso de ahí se toma cierta parte del Atlántico con el nombre Caribe. Resulta que el Caribe era una etnia que andaban en diferentes islas. Desde Venezuela, por todas esas islas de Aruba, iban por Jamaica, entonces eran grandes navegadores. De ahí se sacó el nombre de Caribe a esta sección del Atlántico. Después, en adelante, 40 años después de esa llegada, más o menos, ellos, 20 años después llegaron a México, que fue la primera conquista con Hernán Cortés, ¿verdad? Que fue en 1521. De ahí en adelante ya se empezaron a establecer en América, empezaron a bajar Guatemala, Nicaragua. En Nicaragua, en Granada, hubo un punto específico que es la ciudad de Granada. Bueno, yo tengo el privilegio de conocerla. Por un punto estratégico que ellos entraron por el lago. Entonces el lago les evitaba un montón de problemas al tener los barcos, invasiones, también el clima. Entonces ellos se establecieron ahí. Luego de esa época, aproximadamente en 1560, por ahí, ellos empiezan a bajar con los barcos, porque ya tenían barcos del lado del Pacífico. Recordemos que todo fue en el Caribe. Ellos empezaron a bajar por la bahía de Santa Elena, por el Golfo de Nicoya, pero cuando bajaron ahí por Santa Rosa, por decirlo así, por el Parque Nacional Santa Rosa, se dieron cuenta que en esa bahía había mucho viento. Entonces ellos decidieron no devolverse, sino que se metieron en el Golfo de Nicoya. Entonces ellos, al dar la vuelta en el Golfo de Nicoya, se encontraron con la isla Chira. Entonces ellos siguieron viendo ahí la isla, vieron que hasta cierto punto se bajaron ellos en Nicoya, y la primera relación se dio con el cacique Nicuá. Entonces ahí ellos establecieron una relación interesante de comercio. Más adelante ahí fue donde se estableció la primera iglesia colonial que tenemos, la de Nicoya, pero no es la que tenemos ahorita, sino que era una iglesia de madera. Acordémonos que en ese momento ellos no tenían la capacidad constructiva de utilizar el bajareque, el adobe para construir. Ya después de esa relación, fue buena la relación de ellos, porque el cacique Nicuá tenía, por decirlo así, traido o pleito con el cacique de la isla Chira, por relaciones que tenían con los hijos y todo. Siempre había mucho pleito. Entonces ellos le pidieron ayuda para poder combatir al cacique. Y digamos, una pregunta que me surge en este momento es que, en parte, toda esta historia, ¿verdad? Toda esta colonización, si lo podemos llamar de alguna forma, viene a ser una mezcla súper interesante, no solo en Costa Rica, sino que en toda Latinoamérica se da. Pero cuando empezamos a desmenuzar, y yo sé que más adelante lo vamos a ver, las diferentes características propias de los pueblos, hay algo que es muy interesante. Digamos, aunque Costa Rica es tan pequeño, no es lo mismo los asentamientos que empezaron a existir en Cartago, por decir algo,
a los que luego se fueron derivando hacia más el centro de San José, y en el caso específico que nos compete, que sería Escazú. ¿Cómo es que se empiezan a dar esos movimientos ya a lo interno del país? Y cuando hablas de las primeras iglesias, pues nos viene a la mente de que lo primero que nos impusieron fue la religión. Claro. Lo primero que se dio fue la religión. Primero, bueno, el comercio entre ellos, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la historia de los espejos que se cambiaron por oro, pero no solo era eso, eran diferentes elementos que habían, porque ellos necesitaban, los colonizadores necesitaban alimento, no solo venían por oro, también necesitaban mano de obra, y que al principio fue una mano de obra, por decirlo así, una mano de obra fácil, sin someterse al esclavismo. Ya después ellos dieron vuelta y se metieron por Chomes. Chomes es un estero grande, un río donde baja, es un estero grande, y ellos lograron meterse por ahí y establecieron la segundo pueblo, por decirlo así, o por la segunda colonia en Chomes. Bueno, yo hace unos años hice una investigación para una revista, me costó un mundo, se los digo, porque casi que no hay información del tema. Bueno, ya lo logré encontrar por lo menos una pincelada de lo que hay ahí. Y me di cuenta que ellos entraron a Chomes, se establecieron en Chomes. La segunda iglesia que hubo fue en Chomes, igual de madera, ya no está, hay otra que ya se cayó lamentablemente, porque son muchos años. Ya después de ahí, ellos empezaron a meterse hacia Esparza, a donde está Esparza ahorita, por eso es que se llama Esparza, porque ellos lograron ver que hay un cañón importantísimo, no sé si se han visto por Caldera, cuando uno viene por Caldera, que hay un cañón muy alto. Caldera es parte de Esparza, no es parte del cantón de Punta Arenas. Entonces ellos ubicaron ahí el primer puerto, ahí fue donde llegó la primera camada de ganado, por decirlo así. De ahí en adelante ellos se fueron metiendo, buscando los caminos que buscaban Orotina, que ahí era donde estaba el cacique Gurutina, entraron por Villacolón, después de Villacolón lograron meterse al centro. De ahí es donde establecemos la primera ciudad, que se llama Garcimuñoz, que es la que vamos a hablar. Fue una ciudad o una pequeña villa, Castillo de Garcimuñoz, que duró prácticamente 2 años, fue muy efímera, porque ahí fue donde ellos se establecieron por primera vez. Dicen que fue en Villacolón, hay otras versiones que dicen que fue en Desamparados. Entonces, vea qué interesante, porque Escazú está en el centro de esa relación. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, el primer cacique que se acercó a los colonizadores, que el colonizador fue Vázquez de Coronado en ese momento, fue el cacique Axerí, porque tenía traido con otros caciques. Entonces él llegó, hicieron amistad, por decirlo así. Entonces él le pidió que por favor se uniera con otros caciques para atacar al cacique de Pacacua, que es el cacique que tenemos en Santana, de Mora, en Villacolón. Y qué interesante con esto, Edgar, porque entonces nos va empezando a dar un dibujo general, como hemos hablado en programas anteriores, de todo lo que es la parte aborigen. Ahora tenemos la parte de la colonia, y ya en la parte de la colonia, con esto que vos decís de los asentamientos, ¿cuál fue, si es que tenemos la respuesta, una de las primeras iglesias que se funda en esta zona específicamente de Izcazú? De Izcazú, bueno, ahí tendríamos que brincar varios años realmente, porque las iglesias de ahí brincaron a la de Ujarrás, que fue la siguiente, que aquí tenemos un reflejo en Escazú, que es la iglesia de San Rafael, que no es igual, pero sí el análisis de su fachada es muy similar. Entonces podríamos decir que la iglesia de Ujarrás, que fue una de las primeras, en Escazú se hace como un homenaje arquitectónico, por decirlo así. Y tenemos entendido también que hay una ermita por aquí en Escazú. Hay una ermita, sí, ahí brincamos ya a 1850, y nos brincamos unos 300 años ahí, más o menos. Esa está en la parte sur, creo que es por los filtros, más o menos por esos lados, en la calle que conecta Escazú con Alajuelita. Entonces, donde usted viene, termina Escazú, no sé, a los amigos si conocen, da la vuelta y se monta ya a la calle para llegar a la Juelita. En esa curva prácticamente es donde está esa ermita. Bueno, y contarle a la gente que ya con todo este recorrido histórico que estamos haciendo, gracias a Edgar, que Edgar es arquitecto y es paisajista, y también toda esta parte histórica que nos trae Escazú, vamos a estar en próximos programas trayéndonos ya videos y extractos de ciertos lugares de Escazú
que nos permiten empezar a conectar esta historia. No solo lugares arquitectónicos, sino también lugares de hitos y de donde sucedieron ciertas leyendas que le dan hoy un dibujo importante a Escazú. Hay mucha gente que está comentando aquí que dicen que interesante, muchas gracias por este recorrido histórico y bueno, de eso se trata este espacio, redescubriendo Izcazú, y no podemos pensar que Izcazú es una isla, Izcazú es parte de un país, de todo una movimiento. Es un sistema que nos conecta. Sistema, muy bien esa palabra. Hay una leyenda que dice que más adelante la vamos a desarrollar, que de Pico Blanco a la Piedra de Acerrí hay una cueva interna, que era la cueva por donde caminaba la bruja de Zárate, ¿verdad? Yo he escuchado esa leyenda. Y bueno, entre toda la gente que está en este momento en casa viéndonos en vivo por Mundo Escazú, que quieran participar, déjenos aquí sus impresiones y qué les gustaría que contemos a nivel de historia, a nivel de recuerdo y a nivel también de hitos históricos escazuseños, porque entre toda la gente que participe en esta sección de Redescubriendo Izcazú, vamos a tener premios de nuestros patrocinadores el día de hoy. Don Edgar, de verdad muchas gracias por el espacio y vamos a seguir trayendo muchísimo más material para todo Escazú y para toda la gente que nos sigue. Claro, nada más aclararles que, bueno, vamos a tener un premio que es una pulsera de mi amiga, la diseñadora de joyas, de joyería fina, porque en joyería ella trabaja plata, perlas. Ahí lo van a ver, es Carolina Cheering. Carolina Cheering, claro. Es que se escribe diferente, pero se pronuncia Cheering. Sí, entonces vamos a tener, para que la gente participe, estamos regalando pulseras para las damas. Y también estamos regalando, me dicen aquí en producción, la alfombra para es una estación sanitaria. Una estación sanitaria. Ajá, que consiste en dos partes, la alfombra húmeda y de alto tránsito, que es calidad, ¿verdad? Y tenemos la otra parte también de alto tránsito, pero es para secarse. Perfecto. Entonces la estamos rifando también. Y aprovecharla porque se vino un baldazo, no sé si ustedes lo escuchan ahí de fondo y por eso nosotros subimos un poco el volumen. Se vino un baldazo aquí que bueno, ni les cuento. Entonces, esta alfombra y esta joyería fina, gracias a Carolina Cheering, la vamos a estar rifando entre todas las personas que hayan participado en esta sección de Redescubriendo Izcazú. Vamos a una pausa y ya regresamos.